Central FM, Equilibrio. Pero qué mejor para hacer un balance de la situación migratoria en México y en los Estados Unidos que Alejandro Díaz. Él es delegado de la Franja Fronteriza de la Organización Mundial para la Paz, quien nos va a platicar cómo ve la situación migratoria tanto en México como en los Estados Unidos. Alejandro, me da muchísimo gusto saludarte aquí en Central FM Equilibrio. Querido Beto, y tú, ¿cómo estás, Beto? Me da mucho gusto en saludarte. Se está cortando un poquito. Sí, nosotros te escuchamos perfectamente bien. Hay creo que un sonidito por el teléfono, pero por ahí nosotros te escuchamos perfecto. ¿Cómo ves este año 2019, Alejandro, en materia de migración, la política mexicana, también las exigencias de los Estados Unidos? Lo cierto es que vemos en la frontera, sobre todo del lado mexicano, que hay ya comunidades de migrantes que estarán esperando durante mucho tiempo para ver si les aprueban estas solicitudes de asilo. Así es, Beto. Bueno, como todos sabemos, desde octubre del 2018, a lo largo y ancho de la República Mexicana, hemos visto estas grandes hordas migratorias que han cruzado nuestro territorio y que jamás habíamos visto estos números. Te comento que hasta siete citas ante la Corte del Paso, Texas, más de 18,000 migrantes han sido retornados por el gobierno de los Estados Unidos aquí en Ciudad Juárez, para que esperen en México como parte del proceso de asilo político. Entre ellos, 4,500 menores de edad han estado ya en este programa, según datos del Instituto Nacional de Migración. Se trata de extranjeros que cruzaron el vecino país, principalmente por esta frontera, Beto, para también otros puertos que fueron en mucho menor cantidad, pero sí importantes, como Piedras Negras, Coahuila y Nogales, Sonora, y que fueron enviados todas estas personas, la inmensa mayoría, a Juárez bajo el programa de permanecer en México de los llamados protocolos de protección a migrantes, lo cual en Ciudad Juárez, sin ninguna duda, querido Beto, ha convulsionado toda la dinámica en todos los sentidos. Aquí en Ciudad Juárez hay 20 albergues, de los cuales uno de ellos es la Casa del Migrante de la diócesis, el otro es el albergue Leona Vicario del gobierno federal, y otros 17 que han hecho la red local de albergues. Están prácticamente a su máxima capacidad. Solamente hay espacio hoy por hoy, juntándolos todos, Beto, para 600 personas más. En las inmediaciones de el Parque Federal Chamizal ha habido también otro fenómeno muy importante, bueno, al menos en Ciudad Juárez, que son los desplazados nacionales. Son personas que han tenido que emigrar por diversas razones, entre ellos la violencia, de estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, principalmente, algunas áreas pequeñas de Durango y muy poquitos de Jalisco, pero han encontrado en Ciudad Juárez esa área precisamente por la situación geográfica para venir a intentar cruzar hacia los Estados Unidos, y se han apostado en el Parque Chamizal, viviendo en condiciones completamente precarias. Viven a nivel de tierra, y ahora que ha estado lloviendo, pues es nivel de lodo, y en las condiciones más paupérrimas que pudiéramos imaginar. Hemos tenido la oportunidad de ir a visitarlos y de ofrecerles consultas médicas y medicamentos, y detectamos el primer caso con varicela. Ayer precisamente hubo el cierre de un albergue aquí en Ciudad Juárez por un brote importante de varicela, lo cual sin ninguna duda, Beto, pone todo este tipo de situaciones, ponen en jaque a una sociedad, a una ciudad, precisamente porque las cantidades son sumamente importantes, Beto. Sí, no estamos viendo una política integral. Ayer el canciller decía, hemos detenido el cruce de los migrantes, pero no nos hablan de cómo está transformándose la vida social en la frontera, como tú nos dices, ahí en Ciudad Juárez, pero hay otros puntos en donde estos migrantes se están quedando. Hoy aquí, en la capital de la República Mexicana, en Puebla, en Cuernavaca, vemos a mucha gente pidiendo limosna en las calles porque no existe una política de ayuda social para estos migrantes. Andrés Manuel había dicho, bueno, vamos a abrir algunos programas de empleo, pero hay que entenderlo bien. Los migrantes que pasan por México no se quieren quedar en México.
Ellos van hacia los Estados Unidos y no hay una política de integración. El muro sí se está construyendo de veras, a lo mejor no de infraestructura y de cemento, pero sí se ha detenido. Pero ¿qué pasa detrás del muro? Ahí es donde estamos con muchos pendientes, Alejandro. Así es, Beto, y para compartirles a ti y a los radioescuchas algunas cifras importantes para ponerlo en numeralia. Mira, ha habido 28,000 retornados migrantes extranjeros de los Estados Unidos a México, particularmente casi todos, la inmensa mayoría, Beto, a Ciudad Juárez. 10,000 reingresaron a Estados Unidos de estos 28,000. 4,316 familias, de las cuales 56% fueron hombres, 44% mujeres y 25% niños. El origen, 27% personas de Honduras, 24% de Guatemala, 25% de Cuba, 12% de El Salvador y 12% de Colombia, Venezuela y Nicaragua. No estamos contando aquí también personas que han llegado de África y de Bangladesh. Es decir, ya tenemos representación de varias latitudes del globo. Y es importante mencionar, Beto, que particularmente en el caso de los migrantes cubanos, han encontrado en Ciudad Juárez una área de oportunidad donde los juarenses se han hermanado de cierta forma, que les han abierto las puertas, de hecho a todos los migrantes, Beto, y muchos de los cubanos ya se han estado estableciendo en Ciudad Juárez, han empezado negocios, han estado trabajando en restaurantes, en hoteles, etcétera, etcétera, y están empezando a ver en Ciudad Juárez una comunidad que les abrió las puertas y los brazos, y ya están integrándose a la fuerza laboral y social de Ciudad Juárez, lo cual que sin ninguna duda, como lo hemos platicado en otras ocasiones, querido Beto, que la migración sin duda puede generar o puede presentar varios retos, pero también genera oportunidades. Eso es importante destacarlo. Como sabes, Beto, las grandes naciones se han hecho a partir y a raíz de la migración, como los Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y muchos otros. Entonces, siento que de alguna forma, claro que hay retos, sobre todo lo hemos platicado en materia médica, en materia de epidemiología, etcétera, etcétera, pero también existen algunas oportunidades que si las ciudades las capitalizan y las catapultan, bueno, pueden sacar una enorme ventaja de los talentos de los hermanos migrantes. Y también destacar este fenómeno que está existiendo de los desplazados nacionales, Beto. Esto está ocurriendo particularmente en Ciudad Juárez y hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, platicar con ellos, y escuchas algunas historias desgarradoras. ¿Habrá recomendaciones por parte de la Organización Mundial para la Paz, Alejandro Díaz, delegado de la Franja Fronteriza? ¿Habrá recomendaciones a México y a los Estados Unidos para que esta política migratoria pues no sea solamente de contención y detención, sino también sea de integración, para que estas familias completas que hemos visto lleguen y no vivan como indigentes? Sin lugar a dudas, Beto, parte del protocolo de trabajo de la Organización Mundial por la Paz, que sin duda es la promoción de la misma a través del diálogo para la resolución de los conflictos, pero también dentro de otros rubros importantes es el tema migratorio. Obviamente la recomendación es mira, y es difícil a veces, Beto, cuando son cuestiones de migración entre los países, porque cada país tiene sus propias políticas migratorias, pero que sí veamos en los migrantes la oportunidad de crecimiento y desarrollo. Son personas que por diversas razones están huyendo de sus países o lugares de origen, que no encontraron las oportunidades, que no se atendieron las causas, y estos son los efectos. Entonces, básicamente poder en su momento facilitar la capacidad de poder generar esas facilidades para que los migrantes lleguen a su destino, al destino deseado, obviamente una vez y toda vez que se haya hecho un estudio profundo de todo su historial en todos los sentidos, y una vez que califiquen, que se pueda lograr. Y como tú bien sabes, Beto, lo hemos comentado en otros foros,
que hemos estado empujando la posibilidad del desarrollo en la construcción del campus migratorio en la zona fronteriza entre Guatemala y Chiapas, que considero que pudiera ser una gran válvula de escape a un fenómeno que a todas luces ha generado diversos retos, pero que también pudiera ser una gran solución. ¿Tú qué opinas a este respecto? Sí, no, por supuesto, ya es mira, debemos de pasar del problema a darle una coexistencia, porque ahí van a estar, no se van a regresar a sus países y es importante incluirlos para evitar tener focos distintos, ¿no? Ya lo decías tú en materia de salud, pero también en materia de inseguridad, ¿no? Son personas que no tienen oportunidades para desarrollarse y son, pues, carne de cañón muy fácil para el crimen organizado, para los cárteles, terminan delinquiendo y ya son muchos los casos en las principales ciudades del país en la que extranjeros, migrantes, son los que asaltan, son los que matan. Es importantísimo que este país, ya México, se ya contemple como un país abierto a la migración, integrarlos y, como tú bien dices, hacer más rica una sociedad mexicana con nuevos aportes de migrantes. Creo que esto es loable y es muy importante esta iniciativa que tú propones de crear centros de migración para la integración social, ¿no? Completamente de acuerdo, Beto. Te comento que también la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que es una organización impresionante con un número de empleados impresionante y presencia mundial, ya está en Ciudad Juárez porque reconocieron de forma remota que en Ciudad Juárez, particularmente en el estado de Chihuahua, estamos viviendo probablemente la mayor crisis migratoria producto de este gran fenómeno que inició en octubre del año pasado. Pero otras organizaciones se han estado acercando precisamente. La COESPO, que es el Consejo Estatal de Población, ha estado tratando de llevar un censo y hacer algunas actividades importantes, pero también la sociedad civil se ha sumado. En fin, de forma muy general, pienso que se han hecho los esfuerzos necesarios. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, querido Beto, y pienso que este campus migratorio pudiera ser como yo pienso, más que centros, Beto, más que centros, sería un solo centro para poder coordinar, albergar, dirigir, educar y tener dentro de un sistema de salud adecuado a la inmensa mayoría de los migrantes, donde también se les dé educación, donde se les genere mucha esperanza también, para que, imagínate, tener una migración educada, ordenada, orquestada, con habilidades y sobre todo con salud. Creo que esa sería una gran parte de la solución de este problema, porque es importante destacar, Beto, que el fenómeno migratorio no se va a detener, por lo menos en los próximos años, porque aún atendiendo las causas de los países los cuales ellos tienen que migrar, los resultados se pudieran ver a la vuelta de algunos años. No es un resultado inmediato. Sí, no podemos ver a la migración solamente como un aspecto policíaco en el cual hay que detenerlos a como dé lugar porque nos pueden imponer alguna medida coercitiva en materia comercial los Estados Unidos. No, tenemos que vernos ya como un país receptor de migrantes, tenemos que aceptarlo y sacarle lo mejor de ellos que estarán en México durante muchos años. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz, delegado de la Franja Fronteriza de la Organización Mundial para la Paz. Siempre es muy interesante y muy atractivo hablar contigo sobre este tema de la migración, que aún no conocemos todos los bemoles y todos los aspectos de la migración. Te agradezco muchísimo que hayas platicado con el auditorio de Central FM Equilibrio. Querido Beto, te agradezco mucho, aprovecho para ti, para Pedro y para todo el gran equipo de Central FM, que los veo que están creciendo de una manera descomunal y me da tanto gusto porque logran llegar al corazón de muchísimas personas, no solamente en todo el país, sino en otros países también. Igual a tu auditorio, que es fiel y que es extraordinario. Lo mejor para este 2020, que venga lleno de paz, de dicha y sobre todo de esperanza. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente para ti, que el 2020 sea un año extraordinario, no solamente de manera personal para ti y todas tus familias, sino también en tu vida profesional, que lo que veo en tus redes sociales, estás abriendo caminos que para ti serán muy satisfactorios. Muchas felicidades, Alejandro. Gracias, Beto.
Muchas gracias. Ahí está este tema de migración que no lo vamos a dejar aquí en Central FM. Trae muchas transformaciones sociales, trae muchos retos que tendrá que enfrentar no solamente este gobierno, sino los que siguen. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Central FM Equilibrio.